Hola a todos, bienvenidos a este evento inaugural del curso online Situaciones Frecuentes en Emergencia 2020-2021. Este curso online está organizado por el Departamento de Emergencia del Hospital de Clínicas de la Facultad de Medicina, Universidad de la República UDELAR, en Uruguay, junto a la Red de Educación Médica Continua Emergencia con la gestión educativa e informática de EBIMED. Este curso comenzó el día de hoy, está abierto a partir de hoy y estará disponible hasta fines de agosto, donde vamos a tener una duración de 8 semanas con contenido diverso y muy variado. El curso está dirigido a médicos de distintas especialidades que trabajan en emergencia prehospitalaria y en las puertas de emergencia. Mi nombre es Giselle Marquicio y en representación de BIMED los estaré acompañando en el día de hoy. Hoy contamos con la presencia del director académico de este curso, el profesor agregado doctor Daniel Terra, quien es perteneciente al Departamento de Emergencia de la Facultad de Medicina, Universidad de la República de Uruguay. Bienvenido, doctor Daniel. Muchas gracias, muy amable Giselle. Bueno, es un gran honor y un placer estar de coordinador académico de este evento académico que lo hacemos junto con EBIMED. Es un honor y un orgullo para el Departamento de Emergencia del Hospital de Clínica de la Facultad de Medicina de Montevideo, Uruguay, hacer este curso de actualización en situaciones de emergencia 2021. Así que desde ya espero que este curso sea de vuestro agrado y que esté a la altura de las circunstancias y que puedan serle útil al ejercicio de la profesión en la emergentología. Muchas gracias, Daniel. También nos está acompañando en este momento el coordinador de los módulos temáticos sobre COVID en la emergencia y manejo de la sepsis en la emergencia, el profesor agregado doctor José Gorrasi, quien es médico intensivista y cardiólogo, emergentólogo, internista y tiene una diplomatura en gestión de servicios de salud, además de ser profesor agregado de emergencia en el Hospital de Clínicas Universidad de la República Uruguay. Bienvenido, doctor José. Muchas gracias y les doy la bienvenida a este curso que, como les dijimos en la presentación, va a ser me parece, de utilidad y bueno, es una experiencia académica interesante para nosotros compartir e intercambiar sobre estos temas tan preciados y tan importantes en este momento. Así que bueno, espero que haya un buen curso y una buena comunicación entre todos. Muchas gracias, José. Este curso también, en la coordinación de módulos, nos han acompañado el profesor doctor Fernando Machado, quien es profesor director de del Departamento de Emergencia del Hospital de Clínicas, Facultad de Medicina de la Universidad de la República. También nos acompaña en esta coordinación de módulos, en el módulo de ABC de intoxicaciones en emergencia, el profesor agregado doctor Norberto Liñares, quien es también perteneciente al Departamento de Emergencias de la Facultad de Medicina, Universidad de la República Uruguay, y también el asistente doctor Ariel Gacel, quien coordina el módulo de insuficiencia respiratoria de la emergencia, quien es médico intensivista, asistente de Medicina de Emergencia, Universidad de la República. También queremos contarles que este curso cuenta con auspiciantes y el apoyo en ello de la Sociedad Uruguaya de Emergencia y Trauma, SUET, la Sociedad Uruguaya de Emergencistas, SUE, Colegio Médico del Uruguay, Comisión Honoraria de la Salud Cardiovascular del Uruguay, Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas, Universidad Católica del Uruguay, Universidad CLAE y Administración de Servicios de la Salud del Estado ACE. Así que bueno, muchas gracias a quienes nos han difundido el curso y esperamos que sea de su agrado. En este momento lo que vamos a hacer es dar comienzo a este evento para el cual hemos preparado en conjunto con José Gorrasi y el doctor también Daniel Terra, un caso clínico en base a una situación real que les vamos a estar presentando sobre manejo de COVID. Te dejo a ti, Daniel, y aprovecho de mientras a saludar en el chat a todos los que se han conectado. Un especial saludo a Fernando Machado, que se ha conectado y nos está viendo. Un gran abrazo. Y te dejo a ti, Daniel, la posta para que puedas compartir el caso clínico. Muy bien, vamos a compartir un caso que consideramos junto con el También profesor. un saludo a Norberto, perdón, que también nos está saludando en el chat y nos está acompañando, quienes son ambos coordinadores de módulo.
Un saludo entonces para nuestro jefe director Fernando Machado, profesor de emergencia del Hospital de Clínicas, y a nuestro querido amigo Norberto Liñares, también profesor agregado de medicina del área del departamento de emergencia, actual jefe encargado del departamento en forma transitoria. Así que nosotros elegimos un caso clínico en conjunto con el doctor Guerrasi, que nos pareció que representaba un poco la situación actual del mundo y de nuestra región y nuestro país, que es un caso COVID, un caso real vivido en una institución de asistencia médica colectivizada de Montevideo, Uruguay, en el cual aprovechamos esa situación para hacer una actualización sobre el manejo y algunos puntos que nos consideramos importantes desde el punto de vista médico, desde el punto de vista quirúrgico, ya que lo vemos como un paciente médico quirúrgico de actualidad, que no, creo que va a reflejar un poco lo que es el espíritu del curso y que hay un módulo entero, o sea que no vamos a ahondar en algunos detalles porque hay un módulo en el cual vamos a tratar en profundidad la temática. Así que vamos a compartir el caso, el cual esperemos que puedan ser útil y sacar algunos puntos y algunos tips de ayuda para el ejercicio de la práctica día a día. Antes de avanzar, también invitamos a todos quienes están conectados a que a medida que avanza el caso clínico puedan hacer preguntas en la sección de preguntas y respuestas, que en conjunto con el profesor doctor Daniel Terra y el doctor José Gorrasi las estaremos respondiendo. Adelante, Daniel. Bien, ahí logran ver la imagen. Perfecto. ¿Se ve bien? Bueno, entonces, José, cuando tú quieras también participar, hacer alguna Bien. acotación, esto que estás en línea y cuando quieras. Empezamos entonces, esto es un caso del Bueno, manejo de COVID-19 en etapas agudas y sus complicaciones quirúrgicas. Por lo tanto, declaramos que no existe ningún tipo de interés ni económico ni profesional y no tenemos ningún tipo de conflictos de interés en la presentación de este trabajo con nuestro ejercicio. El caso clínico es de un paciente que tiene como antecedentes un enfermo dislipémico que había recibido la primera dosis de la vacuna el 14 de mayo y que se realizó un hisopado nasofaringeo el 19 del 5 con un test rápido. El cuadro había iniciado el 9 de mayo del 2021 con una tos productiva, astenia, dinamia, que en la evolución agrega una artromialgia y disnea. Se realiza un test rápido que fue positivo y una radiografía de tórax en el cual muestra un foco de condensación paracardíaco derecho. El paciente presentado en ese momento estaba sin trabajo respiratorio. Del resto de la paraclínica que se realizó en esa oportunidad, tenía una ferritina de 1389 nanogramos por mililitro, una LDH de 453, una creatinina de 1.4, azoemia de 45 miligramos decilitro, una PCR de 99, tiene una linfopenia de 0,7, una ACK de 1285. En el contexto de esa evaluación se decide otorgar el alta con internación domiciliaria con antibiótico con cestriazona. El paciente evoluciona todos esos días en el domicilio hasta que el 22 de mayo reconsulta de nuevo en la emergencia por una peoría de la sintomatología, una exacerbación, y en ese momento se realiza una nueva valoración, se constata que el paciente está febril, saturando 88, ventilando espontáneamente al aire, se le realiza nuevamente un estudio radiológico de frente y perfil que muestra un infiltrado bilateral con una ferritina y una LH en ascenso, una CK de 680, un antígeno neumocócico negativo, y se decide en esa situación ingresarlo a la institución con internación a nivel de sala COVID para oxigenoterapia de alto flujo. En la internación en el piso tiene una evolución tórpida, es valorado por la guardia médica que constata que el paciente presentó un aumento del trabajo respiratorio, pasa a una frecuencia respiratoria de una polimnia de 34, el paciente se encuentra con OAF, con un flujo de 60 litros minuto, o una FiO2 de 1 o de 100%, persiste con un trabajo respiratorio, la gasometría que se realiza en ese momento
muestra un pH de 7,43 con una PCO2 de 25,6, una PO2 de 51, un bicarbonato de 16,8 y una base X de menos 5,6. El paciente en ese momento refiere un dolor torácico en forma típica, y eso obliga a realizarse un electrocardiograma que no muestra elementos de isquemia, y dada la persistencia de la insuficiencia respiratoria, se solicita el ingreso al CTI. Ingresa al CTI un paciente que está vigil, que se mantiene tranquilo a pesar de su insuficiencia ventilorrespiratoria, cumple órdenes, sin síndrome funcional respiratorio en ese momento, polimneico de 36, saturando 86 con máscara de reservorio, tirajes altos y bajos, estaba bien dilatado y perfundido, estaba con una vía venosa periférica en el miembro superior derecho. Desde el punto de vista hemodinámico, estaba con una hemodinamia estable, a pesar que mantenía una taquicardia de 110 por minuto, sin elementos de falla cardíaca. El abdomen era blando depresible, no tenía visceromegalias y las fosas lumbares eran libres e indoloras. Desde el punto de vista del pleuro pulmonar, el paciente pasa a colocarse una BNI con mala tolerancia, persiste con trabajo respiratorio, se vuelve a realizar una nueva gasometría en ese momento que muestra un PAFI de 80, se procede a una intubación orotraqueal, en el cual se hace una serie de intubación previa a sedación con propofol, maniobras que realizan intubación sin incidente, y se conecta a asistencia respiratoria mecánica. En ese momento luego se solicita la valoración paraclínica nueva y un estudio radiológico. El paciente persiste internado en el CTI hasta que en el 10º día de internación en el área de unidades de cuidados intensivos presenta un patrón respiratorio de 400 volumen corriente, 480, con una PIP de 12, una frecuencia respiratoria de 15, con una FIO2 de 0,75, un PAFI de 3,38, y en ese momento me instala un dolor agudo, intenso a nivel torácico, se plantea un neumotórax izquierdo por disminución del MAP y se le pide un estudio radiológico de tórax. Esta es la Daniel, antes de que avances con esta tomografía que tienes, hay dos consultas, en principio, sobre la relación del caso clínico. Una es, ¿por qué en la primera consulta no se tomaron la saturación y tampoco en la primera consulta tomaron geometría? Pregunta. gasometría. Sí, Yo respondo, Daniel. decime, José. Hola, sí. Sí, obviamente es muy acertada la pregunta y le agradecemos por otra parte. Decía que no figuraba la saturación en esa primera consulta ahí en domicilio. Bueno, lo hicimos un poco para ahorrar espacio e ir avanzando. Obviamente que la saturación en la primera consulta estaba dentro del rango que permitía que el paciente fuera seguido en domicilio, como es lo que pasa. Y la otra duda, una vez, ¿por qué no se tomó gasometría? Bueno, porque en primera instancia se manejó simplemente con saturación. Como la saturación en ese momento estaba por encima del 94%, el elemento que nosotros no colocamos en la historia clínica, los efectos de centrarnos más en lo que son las complicaciones, que es lo que Daniel nos estaba diciendo, no pusimos la saturación y tampoco se puso, bueno, la gasometría en ese momento no tenía una utilidad extrema cuando la saturación es mayor del 94%. Eso es algo que, si bien es conveniente hacerla, no es estrictamente necesario para catalogar directamente un paciente que satura 94 o 95%, realizarle una gasometría. Esa es la razón. Por eso que no está mencionado en esa fase inicial. Adelante. ¿Había otra pregunta más? Sí, tenemos un par de preguntas más antes de continuar. Bueno, cómo no. ¿Por qué se esperó tanto tiempo para la intubación? ¿Se utiliza el índice de ROX para evaluar BMNI antes de usarla? ¿Y por qué si hay fallo en una cánula de alto flujo no se pasó directo a ARM, sino a BNI? ¿No retrasó esto el inicio de la ARM? También agradezco la pregunta y estoy sumamente
de acuerdo con la pregunta. Este caso está para ilustrar algunas cosas del manejo médico y sobre todo el manejo posterior médico-quirúrgico. Sí, en efecto, cuando el paciente ingresa por segunda instancia, que viene con una descompensación respiratoria más importante, una vez que la oxigenación de alto flujo no es efectiva, sin duda que debió ser intubado en ese momento. Sobre el índice ROX, que me parece muy bueno que haya una pregunta sobre el mismo. El índice ROX lo vamos a ver en detalle en el módulo de COVID, como indicador de la persistencia. En realidad el índice ROX es un indicador de la posibilidad de fracaso de la oxigenación de alto flujo. Así fue definido este indicador, que evalúa la saturación y la frecuencia respiratoria. Este indicador fue definido de esa manera, y la FIO2, por otra parte. Los trabajos de alta evidencia no son de COVID, son de pacientes con falla respiratoria aguda, que eso se inició, pongamos, 4 o 5 años antes, en pacientes que tenían insuficiencia respiratoria de tipo fundamentalmente hipoxémica, parenquimatosa, o de novo, como se le llama en la literatura científica, y eso demostró que ese índice ROX, hay un trabajo de Roca muy bueno, que es el trabajo que hemos usado para revisar como pilar toda la literatura en relación al ROX. Luego eso se trasladó al manejo de los pacientes con COVID. Y como todos sabemos, no existe evidencia de alta calidad en estos últimos años, en este último año, para afirmar. Si lo hemos usado, hay estudios observacionales o estudios randomizados de pocos grupos de pacientes y que van en la dirección de lo que el cursista pregunta y afirma, que el índice ROX, cuando tiene un rango que indica un fracaso de la ventilación de alto flujo, es muy probable que el paciente deba ser intubado sin siquiera pasar por la ventilación no invasiva. Que por otra parte, algo que también vamos a desarrollar en el módulo de COVID, la ventilación no invasiva que hemos usado, yo confieso hasta por demás, tiene un lugar muy limitado dentro del manejo de la insuficiencia respiratoria por la neumonitis COVID. Y es intentar una adaptación terapéutica en horas. Si el paciente no se adapta en una hora, se debe tomar la decisión de intubar. Así que bueno, le agradezco la pregunta, es muy atinada, abunda sobre un aspecto que no es el aspecto que se centra en este webinar, que es discutir una complicación que ocurre una vez que el paciente está intubado, que es lo que pasó y que el profesor Terra nos mostró, que este paciente progresa su falla respiratoria y bueno, vence sus mecanismos de compensación y es intubado. Una vez intubado, como ustedes pueden ver en las diapositivas, se maneja con un patrón respiratorio, con un aceptable intercambio gaseoso, que indica la presencia de un distrés, para decirlo de una forma concreta y clara. O sea, lo que este paciente tiene formalmente es un distrés y es ventilado por él mismo. En el curso de la ventilación ocurre en primera instancia un neumotórax, que es lo que nos está mostrando el profesor Daniel. Para no detenerme en tanta explicación, quisiera ver si hay alguna pregunta más, de manera de continuar. Giselle. Si les parece, continuamos con el patrón ventilatorio que Creo que había expliqué alguna de pregunta Daniel. más. Relacionado a ROX también, que creo que ya fue evacuada. Sí, sobre el índice ROX, nosotros vamos a abundar en el módulo de COVID. Pero ya tengo que comunicarles que no hay trabajos de evidencia alta sobre el índice ROX, porque no están todavía, o lo que hay son reportes observacionales. Y lo que tenemos de ROX para usar en COVID
deviene de estudios de falla hipoxémica respiratoria o de novo, pero en la era pre-COVID. Entonces, como pasó con muchísimas de las terapéuticas que hemos usado en estos pacientes. Pero sin embargo, es muy aceptable y es muy buena la pregunta. Así que bueno, vamos a seguir adelante con el caso, que también está muy interesante. Daniel, adelante. Bueno, en realidad, como veníamos diciendo, el paciente se agrava post-intubación, post-ARM, hay un deterioro y se le hace una nueva placa y es esta la nueva radiografía de tórax. Frente a esta radiografía de tórax, entonces, obviamente que el diagnóstico es claro. Creo que todo el mundo, estas son las 4 opciones que haría, si alguno haría otra cosa distinta, o cuál es la opción que podrían plantear que este paciente tiene indicación. Vamos a ver si votamos. Los invitamos a que voten. La idea es hacerlo participativo, con la opinión de todos ustedes y en función de lo que ustedes opinen en cuanto a las preguntas, ir dialogando con los expertos en línea. Entonces, la pregunta que se nos hacía es cuál es su conducta terapéutica en cuanto a esta situación. Damos entonces apenas unos segunditos más. Seguimos invitando a quienes tengan dudas a hacerlas a la sección de preguntas y respuestas. Comparto los resultados con todos y los dejo a ustedes para que nos digan. Bien, entonces la opción más votada fue obviamente el drenaje pleural. El paciente se ve que radiológicamente tiene un neumotórax con colapso pulmonar y la opción es el drenaje pleural. Fue lo que se procedió a realizar a este paciente. Se le coloca, como ustedes ven, en el sector inferior un neumotórax. Radiológicamente en la placa ya se veía unos elementos de hipertensión del punto de vista radiológico, con un aplanamiento del diafragma, aumento de los espacios intercostal, colapso prácticamente total del pulmón con un muñón muy pequeño al lóbulo superior y el colapso completo al lóbulo inferior. Un neumotórax puro, sin nivel, y que el drenaje de tórax está colocado en una posición bastante baja, pero está bien. Y a pesar de esa imagen, a pesar de la colocación del drenaje, el paciente no tiene la mejoría suficiente. Entonces, ¿a qué le atribuye el auditorio y los cursantes a que pese a que el drenaje está bien emplazado y no logró una reexpansión completa ese pulmón? Propusimos 4 opciones y bueno, los ponemos a consideración de ustedes y vamos a dar un tiempito para que ustedes puedan votar y discutimos, analizamos un poco la respuesta. Bien, de mientras que van votando, les hago una pregunta que hay en el chat que dice, en el paciente ventilado no se anota la presión meseta. ¿Cuánto manejaron en el paciente? Voy a responder de nuevo, agradezco la pregunta, me parece muy interesante y de nuevo me limito a las mismas consideraciones que hice cuando hablamos del índice ROX y a los efectos de centrarnos más en lo que es el manejo mecánico de este paciente. No se colocó la presión meseta. Estoy totalmente de acuerdo con que debe estar. La presión meseta en este paciente estaba cerca de 30 centímetros de agua. Estaba ventilado por en volumen controlado, el modo asistido controlado en volumen controlado, con pausa inspiratoria que nos permitía medir una meseta cercana a 30 con las otras variables respiratorias que ustedes vieron. No tengo el valor de la complacencia. Acá la complacencia tiene interés para el manejo inicial, sobre todo para catalogar, ¿verdad? Como todo el auditorio debe estar absolutamente informado de eso, de qué tipo de pulmón estamos encontrando, si es un pulmón con compliance baja o con compliance normal o alta, que esa fue la primera descripción que tuvimos cuando se comenzó a estudiar en medicina intensiva y en emergencia estos pacientes. Sin embargo, en este paciente, el uso de la mecánica respiratoria se ve oscurecido por lo que es la indicación, el motivo del seminario, que es el drenaje de tórax.
ahí ya va a cambiar, digamos. Si bien uno puede hacer una medida de complacencia, y eso va a estar obviamente modificada por la terapéutica que se realice. Y por otro lado, yo aprovecho también para comentarles, mientras ustedes van viendo las respuestas, que relaciona a lo que es el manejo de la mecánica pulmonar en estos pacientes. Hay artículos que son estudios observacionales de pacientes con distrés por COVID del grupo de Lombardía de Italia, que se hace un estudio observacional de los miles de pacientes que ellos estuvieron asistiendo con sus valores de complacencia y mecánica pulmonar, y lo comparan con series históricas de pacientes con distrés de otro tipo que hubo antes. ¿Qué se encuentra? Que dependiendo del tiempo de evolución, la mayoría de los pacientes con COVID tienen un distrés que es similar al distrés clásico y que solo en la fase inicial, los días iniciales, el distrés puede tener complacencia baja. Entonces, no es que se esté cambiando el concepto, sino que se discute si es que son entidades diferentes, o sea, si hay dos fenotipos desde el punto de vista de la mecánica respiratoria, simplemente es la evolución, un patrón evolutivo que tiene, que es lo más probable que nos parece que ocurra, ¿eh? Si bien tiene diferentes características. Por otro lado, esta afirmación que yo hago se ve sostenida por los estudios de anatomía patológica que son abundantes en reportes de diferentes series de pacientes que demuestran patrones de infiltración, de hemorragia, de engrosamiento septoalveolar similares a los observables en el distrés. Lo que probablemente sea diferente es lo que estamos viendo en la fase de salida de estos pacientes. Sí, cómo evoluciona la curación de COVID, pero eso será tema de otros seminarios y de otras ponencias. Así que bueno, continuemos ahora con el caso clínico de este webinar. Bueno, a la luz de lo que muy bien explica José, mucho de lo que ya argumentó y explicó es lo que las opciones que manejamos acá. Obviamente que todas las causas que están allí planteadas pueden ser causa de falta de expansión. No hay que olvidarse que las cosas muy simples, de la obstrucción del drenaje, o porque esté angulado, porque esté mal puesto, porque se tapó, puede ser una causa obviamente desde lo más sencillo, que es eso, hasta situaciones de que obviamente quizás el volumen del área de corte de la fístula sea mayor que el área de evacuación del drenaje y le sea insuficiente, y obviamente que está lo último que refiere Gorrasi, que es desde el punto de vista anatomopatológico, esto se comporta con un patrón anatomopatológico lesional que determina que es un pulmón mucho más difícil que lograr la expansión por el edema, la congestión, todos los procesos inflamatorios alveolares y el espacio intersticial que determina la enfermedad COVID, hace que sea un pulmón mucho más lento y más difícil de lograr una expansión que otros pulmones de otras entidades nosológicas. Por lo tanto, todas las opciones hay que considerarlas, y todos estos son factores que pueden estar coadyuvando de una forma más o menos a la falta de expansión. Entonces, frente a esta situación, ¿qué medida se plantea? Porque obviamente uno lo que trata de hacer es lograr que el pulmón respanda y lograr recuperar el pulmón colapsado. ¿Cuáles serían entonces, frente a esta situación que estamos planteando, que es una situación bastante real y frecuente, qué hacer para poder lograr la reexpansión? Entonces nosotros les planteamos 4 opciones para ver y ponerla en consideración para que ustedes puedan votar y opinar, y luego vamos a analizar algunas de ellas y ver cuál es, a nuestro criterio, la que consideramos que es mejor para esta situación. En cuanto a al caso clínico, tenemos una pregunta que dice: ¿la causa del neumotórax en este paciente se puede asociar a una complicación de la ventilación mecánica o propia de la afección por COVID?
Bueno, mientras ustedes van pensando cómo contestar las preguntas que les estaba mostrando, yo voy a ir tratando de contestar y le agradezco también la pregunta. Es muy interesante y tiene mucho que ver con el motivo de la elección de este caso clínico. Eh, este paciente cuando presenta el neumotórax no, no tenía vía central o no tenía procedimientos de accesos vasculares de ese lado. Entonces, por lo tanto, hay que denominarlo como un neumotórax que no fue por un procedimiento vascular o un procedimiento médico. Es un neumotórax que ocurre en un paciente en ventilación mecánica. No sería estrictamente espontáneo, yo no soy cirujano de tórax para hablarlo con la propiedad, pero yo le llamaría espontáneo en el sentido de que no hay una causa directa de intervención. Sí está vinculado a la patología de base, al distrés, y está vinculado a la ventilación mecánica. Entonces, eso es igual a barotrauma. Es decir, ese sería el diagnóstico fisiopatológico del mecanismo del neumotórax que presenta este paciente en este momento de la evolución. Sí, es barotrauma y debemos considerar lo que es el interjuego entre la ventilación y la enfermedad de base. Es importante tener presente que cuando ocurre este neumotórax, el paciente estaba cursando el día 12 de la enfermedad. O sea que estaba en una fase, si bien no eran los días iniciales, ya era una fase más de, de mediana evolución, donde los cambios eh, agudos son acompañados por cambios que están indicando inicio de fibrosis o elementos evolutivos de respuesta cicatrizal, por decirlo de una manera así. Entonces, en esa fase es que ocurre este evento, no asociado con ningún procedimiento. Muchas gracias, Bueno, José, por tu sigamos respuesta. adelante. Bueno, la gran mayoría optó por la opción de colocar un drenaje del sistema aspirativo controlado. Eso es una opción. Hay que tener en consideración algunos aspectos desde el punto de vista. Uno es que la aspiración puede ayudar a la expansión. De hecho, los cirujanos tórax casi siempre colocamos los pacientes en aspiración controlada, una aspiración bajo un sistema que luego le vamos a mostrar el frasco con el sistema, que va a permitir eso lo podemos decidir si no existe una fístula de altísimo gasto, porque si es así y lo colocamos a una aspiración podemos terminar perjudicando al paciente porque logramos aspirar más el volumen corriente y empeorar la situación del paciente. Es buena la aspiración si mantiene una fístula de bajo gasto y que la reexpansión podría, con mucho cuidado, lograr una reexpansión. Si no, nosotros preferimos colocar un segundo drenaje sin cambiar el actual, únicamente cambiamos el drenaje por uno mayor o otro distinto si el drenaje está tapado o no funciona o es inoperante. Si no, mantenemos el drenaje y colocamos otro segundo. Si tiene una fístula de bajo gasto, lo colocaríamos en aspiración controlada, teniendo la precaución de que si aumenta mucho la caída del volumen corriente y aumenta el gasto, desconectarlo y colocarlo bajo aspiración normal. Y la válvula de Helmich está demostrado que para estos casos no es segura, no es buena y no logra la reexpansión, o sea que no es una buena opción. Muy bien, no hay que olvidarse, esto es otro caso de otro paciente distinto que vivimos también en otro centro distinto, no es del mismo paciente, es de otro, solamente lo pusimos a medio a ejemplo de la posibilidad de que se den concomitante un neumotórax bilateral. En el paciente COVID, esta es una situación que la hemos vivido, por lo tanto hay que estar atento a esta situación. Están descritos en la literatura, no es muy frecuente, son bastante excepcionales, pero pueden llevar, esta paciente tuvo una mala evolución, a pesar de que se colocó drenaje bilateral, tuvo un mal pronóstico vital inmediato.
Bueno, y lo otro es que queríamos mencionarles que últimamente estamos desarrollando y nosotros estamos en la línea de colocar drenajes pleurales finos, aún en los neumotórax. Esto no es una postura nueva, en la literatura ya se conoce desde hace muchos años, publicaciones desde el 2001 que ya estaban descritos la utilización de drenaje fino para la evacuación de los de neumotórax. Y actualmente se ha puesto en práctica la utilización para los pacientes que están en CTI, que están cursando el COVID con neumotoras, como en el caso que vimos nosotros. En contraposición, lo clásico era colocar el tubo pleural. Teniendo en consideración que esta es una enfermedad con alto potencialidad de infectación y de contagio, la colocación del catéter pleural ha tenido un nuevo empuje en su utilización, dado que la posibilidad de contaminación en ese momento es muchísimo menor. Este es el set que nosotros estamos utilizando actualmente acá en el Uruguay. Es un set que tiene un introductor plástico que está biselado, en el cual tenemos de 12 French, que es en el cual tiene un catéter multifenestrado, y que una vez que uno introduce en la cavidad pleural, coloca el catéter por a través del introductor, y eso se coloca a través de esta llave a este conector que va conectado al frasco con la trampa de agua. Es muy sencillo de colocar, es muy práctico, muy fácil, permite al operador tener mucho más, hacer un procedimiento mucho más controlado, con mucho menos posibilidad de infectación y de contagio. Por lo tanto, nosotros lo estamos utilizando con mucha asiduidad y es el procedimiento que estamos prácticamente eh, estimulando a que se realice, pero obviamente que hay lugares que no se cuenta con él, y bueno, el tubo de tórax clásico es pero la tendencia es colocar drenaje de 16, 18 o hasta 20 French, cuando mucho, para los neumotórax. Daniel, nos están preguntando sobre esto mismo que estás compartiendo, si no es contradictorio con lo que sucedió con el paciente en discusión. Bueno, en realidad no, contradictorio no. El hecho de colocar el drenaje no quiere decir que todos los pacientes no vayan a poder lograr la reexpansión. Eso es una opción que puede pasar. Siempre se puede optar por un cambio, colocar otro drenaje. El hecho de poder colocar un tubo más grueso tampoco asegura que el paciente vaya a lograr una reexpansión. Este drenaje también se puede colocar bajo una aspiración, y si el drenaje está permeable puede tener la misma efectividad que un drenaje grueso. Eso ya está demostrado. El colegio, la Sociedad de Cirujanos Torácicos de Inglaterra, es el drenaje que están prodigando, y si el drenaje está permeable se puede conectar al mismo sistema bajo aspiración como cualquier otro drenaje. No precisa tener un drenaje 28 o 40 para poder asegurar una reexpansión pulmonar. Bien, gracias por tu respuesta. Y en cuanto nos preguntan cuántos días utilizan el catéter, ¿qué índice de infección tienen en sus centros con el catéter? Índice de infección prácticamente nulo, cero. Hasta ahora no hemos tenido inconveniente de infección por el catéter. Eh, las condiciones de colocarlos son las mismas que para cualquier drenaje pleural convencional, y en el caso COVID exigen la misma preparación, las mismas medidas de protección personal, con los mismos EPP que cualquier otro procedimiento quirúrgico. Se debe hacer obviamente sobre túnica estéril, impermeable, o con el mameluco de protección, doble par de guante, máscara N95 más otro mascarilla convencional, máscara de protección facial, doble zapatón. Las condiciones son iguales y los procedimientos se hacen con las mismas condiciones de asepsia, ambos estériles. Se elige el punto de inserción en el triángulo de seguridad, como cualquier otro drenaje pleural convencional, y se coloca por punción, con anestesia. Obviamente el paciente va a estar sedado, se le puede pedir al anestesista en ese momento que apoye con un poco más de analgesia y sedación si fuera necesario, y se introduce el drenaje una vez que uno apenas ya se dé cuenta que entra al espacio pleural, pasa el catéter y se conecta después al conector que va al sistema bajo agua. Ah,
Estos son los drenajes que nosotros estamos utilizando aquí en Uruguay. El drenaje clásico con la varilla bajo la trampa de agua, en este caso estaba con mucha espuma porque tenía una fístula de alto gasto. Y los drenajes que quizás se utilizan en otras partes de la América Latina y en Europa, que es el de los reservorios, que tipo la valija plástica con lo del reservorio para líquidos y el de agua, que también se puede colocar a aspiración controlada. Y lo que se está ahora recomendando es la utilización de filtros para minimizar, porque está demostrado que a través del orificio de conexión con la atmósfera existe una microaerolización que tiene potencial contaminante, infectante. Esto ya está demostrado en trabajos que pusieron láminas de detección de partículas y con fluorescencia para determinar, y se captó que eran positivas, o sea que había eh, capital viral infectante en las partículas de salida del drenaje hacia el exterior. Por lo tanto, la posibilidad de poder disminuir la potencialidad de infectación al personal médico y de enfermería que trabaja en el área es colocar un filtro de salida, un filtro convencional antivírico, como está en el dibujo aquí, en la salida de este dispositivo. En esto se coloca acá. Tenemos otra imagen que está mostrando, en el caso que utilizan, por ejemplo, en la Argentina usan mucho la campana, este sistema, el cual a la salida se puede conectar en forma artesanal a un dispositivo de filtro convencional, que estos son los que se utilizan en los respiradores de anestesia, que se sirven. Y lo otro que se ha también puesto énfasis en la utilización de soluciones antivíricas como el hipoclorito de sodio, en una dilución de 1 a 50 partes en el líquido de las trampas de agua para poder disminuir la potencialidad de infectación. Una consulta, Daniel, volviendo al neumotórax, nos pregunta, cuando son neumotórax tan grandes como los que ustedes nos mostraron en las fotos, en las imágenes, además de que el paciente está con presión positiva, ¿no sería mejor un tubo pleural? Bueno, eso en realidad no está demostrado que sea mejor el tubo pleural que el catéter pleural o que el drenaje fino. De hecho, los estudios demuestran que con drenaje de 16, 18 o 20 French es lo mismo. Solamente hay una diferencia significativa en el caso que el orificio del área de superficie de la fístula sea mayor que el calibre del drenaje. Ahí sí puede tener influencia porque no le daría abasto el calibre del drenaje para la salida del aire. Pero si uno lo coloca bajo aspiración controlada y permite que el pulmón respanda, si el drenaje está permeable, no influye. Bien, y una última pregunta en cuanto al segundo drenaje. ¿Es frecuente que a un paciente que se le caiga o se le desconecte del tubo a fracaso eso no es mayor tema para el problema de las infecciones? No entendí, volver a leer. Sí, en cuanto a, viste, cuando hablábamos de la incorporación de un segundo drenaje, si al Sí. paciente se le cae o se le desconecta, hace que sea mayor, haya mayores problemas de infección posteriormente. No, si tiene dos drenajes y están bien y se mantienen en buenas condiciones de cuidados en el área del CTI, no tiene mayor riesgo de infección. Ni la conexión ni la aspiración han influido en el porcentaje de infecciones ni del sistema, ni del drenaje, ni de la cavidad pleural. No es que porque tenga dos drenajes va a tener más posibilidad de empiemas post-drenaje. Eso no está demostrado que sea así. No sé La misma persona nos dice que no en ese drenaje en particular, porque pasa en sala muy seguido. a ver si puedo leerla. Se refiere a que ser un catéter pleural ante todos los neumotórax. Sí, en la prueba hay una pregunta de Francisco Jiménez que dice ¿por qué colocaron tan bajo el catéter? ¿No sería conveniente colocarlo más arriba? Sí, quizás fue colocado muy abajo. En realidad creo que fue probablemente el operador, el cirujano que colocó,
y por razones operativas no le quedaba muy práctico la deducción del miembro superior y lo colocó más abajo, considerando que el neumotórax era un neumotórax bastante completo y total, y le resultaba seguro colocarlo abajo y lo colocó abajo, ¿no? Habitualmente nosotros lo colocamos en el cuarto espacio línea axilar anterior. Hay que ver las condiciones en el cual se colocó el drenaje. A veces queda un poco más abajo de lo pensado, hay que ver la anatomía del enfermo también. Pero sí, habitualmente uno lo trata de colocar un poco más, más alto. Eso es verdad. Muchas gracias, Daniel, por la respuesta y si les parece, seguimos con el caso clínico. Bien. Después hay otra pregunta que me gustaría que le contestara José. Dice, ¿cómo se cuantifica una fístula de alto o bajo gasto en las fístulas pleurales en pacientes que están en RM? Eso después de José, más adelante quizás te lo pueda contestar. Seguimos entonces. Bueno, acá, volviendo entonces a la situación anterior, volvemos a la situación de que el paciente previo, luego del drenaje de tórax, evoluciona, en la evolución se observa esta situación. Y acá el paciente sufre un paro cardiorrespiratorio en asístole. Se realiza reanimación cardiopulmonar por 5 minutos, hay una recuperación de la circulación espontánea luego de masaje cardíaco externo, adrenalina y atropina. Y se realiza una radiografía de control de nuevo post reanimación cardiopulmonar. ¿Cuáles son, a vuestro entender, las causas que podrían haber explicado el paro cardiorrespiratorio del paciente? Una fibrilación ventricular por isquemia, una complicación mecánica del ventilador, barotrauma o tromboembolismo pulmonar. Dejamos unos minutos para que piensen y contesten. Mientras tanto, si quiere, Pepe le puede dar una explicación de cómo, si existen alguna forma de medir las fístulas en un paciente que está ventilado. Sí, la manera de medirla directamente es usando un espirómetro en el drenaje. Se puede hacer observando el flujo que tiene la salida del drenaje de tórax, refiriéndome a lo que es la salida a la atmósfera luego de la trampa de aire. Que en el caso como decía Daniel, es un poco complicado si ustedes ponen un filtro que impida o sea de protección biológica, va a ser prácticamente imposible hacerlo. La otra manera menos exacta es estimar de acuerdo al volumen corriente que provee el ventilador en cada inspiración, compararlo con el volumen exhalado, que también es medido como monitorización habitual en la ventilación mecánica, y realizar un porcentaje de la diferencia entre inspirado y expirado. Eso es menos preciso, es más preciso hacerlo midiendo directamente con un espirómetro el volumen que sale a través del drenaje y luego de la trampa de La agua, ¿no? salida O sea, del frasco de la trampa de agua. la salida de la trampa de agua. O sea, en ese lugar donde Daniel decía que ponemos el filtro, cuando no está ese filtro, se coloca un espirómetro ahí, un espirómetro de RAI puede ser, y con eso se mide el flujo que hay. Perfecto. Se mide litros por minuto y eso después hay que estandarizar el tiempo de registro. Se puede usar un minuto y bueno, van a tener un volumen en minuto dividido por los ciclos y ahí se obtiene el volumen corriente que tendría ese frasco de drenaje. Bueno, eso sería el volumen que está saliendo de lo que ustedes le proveyeron al paciente. Es como el volumen corriente de un frasco de drenaje. Eso es el gasto de la fístula. Como forma más precisa. Otra manera es, ya les digo,
ver la diferencia que hay entre volumen inspirado y expirado. Es menos preciso eso. Para hacer eso, el paciente tiene que estar como este paciente que presentamos, está en volumen corriente, o sea que tiene un volumen administrado por el ventilador fijo, ¿verdad? Y de esa manera ustedes pueden estimar si entra un volumen tanto de X, por ejemplo, en este caso creo que eran 450, la salida de volumen expirado en la lectura del respirador, pueden realizar una diferencia. Más preciso, ya les digo, es con tomarse el tiempo y medirlo, sobre todo cuando ustedes estiman que clínicamente hay una fístula, o sea, si el paciente responde y no hay mayores complicaciones y la evolución es positiva, bueno, no tendrían mayores tiras. Pero si ustedes ven que la expansión no es completa, que los drenajes barbotan, es decir, ven que tienen espuma, como ese ejemplo que mostró el profesor Terra, bueno, ahí puede ser de interés, sobre todo después para ajustar la ventilación, pero que tampoco es el objetivo de este webinar, como que es otro de los sets de ventilación específicos y complicados y discutibles, cómo le ponen el respirador después a este paciente. Mucha gente se lo debe estar preguntando y estar pensando qué preguntas van a hacer sobre eso. Y bueno, es bajar el volumen corriente a lo máximo posible, sin entorpecer la oxigenación y aumentar la frecuencia. Sobre todo lo que se trata es de bajar volumen corriente. De manera que las fugas, en caso de que haya una fístula, se reduzca al mínimo posible y se permita la cicatrización de la misma. Eso lleva por lo menos una semana. Estimado, ¿no? Perfecto. Adelante. Bien, no, hay otra pregunta de María Noel Zapater que dice que se refiere a catéter pleural ante todos los neumotórax o solo en los pacientes COVID. No, nosotros estamos en los pacientes no COVID, en los pacientes jóvenes que tienen neumotórax espontáneo, por ejemplo, como decía hoy el doctor Borrasi, nosotros también estamos afiliados a la política de colocar drenajes pleurales finos, catéteres pleurales de 12, 16 French, y esos pacientes, si están con fístula, después se hace una videocirugía y se operan y se hace la resección de Blebs y la pleurodesis. Pero estamos sí, aplicándole prácticamente a casi todos los neumotoras espontáneos. Y a los neumotoras COVID, si podemos colocarle drenaje finos de 12, 16 French, o eventualmente, si tiene una fístula grande, un 20. Pero sí, estamos en esa postura. Bueno, contestando entonces la pregunta que se había realizado, el auditorio opinó que el planteo es que el paciente haya hecho un tromboembolismo pulmonar. Así que, bueno, vamos a pasar. Y en ese momento se le hizo post-reanimación una placa de tórax. Y este es el estudio radiológico. Así que si volvemos a la placa anterior, el paciente vuelve a hacer un nuevo neumotórax, se había planteado por barotrauma. Y bueno, y acá es la pregunta en relación a la imagen esta radiológica, obviamente que la pregunta es que nosotros le cuestionamos es cuál era el diagnóstico radiológico que hacen, que creo que es bastante evidente. Le damos un minuto o menos y seguimos. Invitamos a quienes aún no se animaron a preguntar y tengan dudas que lo puedan hacer. Posteriormente a finalizado el caso clínico, les vamos a estar dando un breve paneo sobre el curso. Así los esperamos a todos en los foros para seguir intercambiando. Aprovechamos a contarles que el evento está siendo grabado y va a estar colgado en el campus del curso, en el módulo 1, que comenzó hoy, como comentamos. Te dejo a ti, Daniel. Bueno, muy bien. Obviamente el neumotórax está al izquierdo, es el diagnóstico que surge de la placa.
Y bueno, obviamente que eso obligó a un nuevo drenaje eh, pleural para solucionar la situación. El paciente ya había recuperado actividad cardíaca con las medidas de reanimación y bueno, y se completó con el drenaje pleural, que es uno de los motivos de paro en asístoles, el neumotorio hipertensivo. Bueno, y ahora viene el gran capítulo de las lesiones COVID valoradas por imagen por tomografía, tanto sea en lo agudo como en la evolución. Acá quizás José le va a acompañar un poco más en la Sí, secuencia de las imágenes, así lo hacemos un poco. José, de este paciente en la evolución, como ustedes vieron, bueno, tuvo una complicación, la mayoría puso tromboembolismo pulmonar, fue lo que nosotros pensamos también, y nos equivocamos. No tenía un tromboembolismo pulmonar, lo que tenía era un neumotórax hipertensivo por un disfuncionamiento de los drenajes, en fin, que motivó la recolocación de otro drenaje para solucionar. Posteriormente, este hecho, este evento, nuevamente respande y tiene una placa que fue la que anteriormente mostró Daniel, donde se ve el pulmón respandido con los drenajes, que es la anterior, si la querés mostrar, antes de entrar ya en el análisis de la... Giselle, si pones la radiología anterior, no, la que sigue es, esta es la ahí que estaba respandido, ahí se estaba está respandido. respondido con el Luego tubo bien posicionado y después salta, bueno, el paciente con el tubo puesto, pero con el neumotórax y ahí que perfecto. tiene el paro. Bueno, eso se soluciona, se hace, el paciente evoluciona durante varios días eh, y se realiza una tomografía de tórax que no tenemos todos los cortes por cuestiones de espacio. Lo que sí tenemos son cortes que me pareció más significativos para que ustedes vean las alteraciones que presentaba este paciente. Y vamos a mostrarlas un par de veces y luego les vamos a hacer dos preguntas para hablar un poquito de qué es lo que nos muestra la tomografía como método imagenológico en los pacientes con COVID. Recuerden que este paciente, cuando se realiza la tomografía, llevaba prácticamente 20 días de evolución de la enfermedad por COVID, la enfermedad COVID. Por lo tanto, no estaba en una fase aguda. Eso es importante saber. Bueno, Bueno, ahí tiene la primera, está respondida. entonces en función de las imágenes de la tomografía, ya del paciente evolucionado, nos muestra una etapa aguda del COVID, no hay elementos de barotrauma y se visualiza edema pulmonar lesional y se observa el drenaje de tórax. Quizás se las voy a pasar de nuevo. Este es el corte más bajo, este es el corte más superior. Vamos dejando los últimos segundos para que vayan votando. Invitamos si tienen alguna pregunta a hacer en el chat. Hay algunas ya que están haciendo. Y les compartimos los resultados de la votación. Así el doctor José nos da una devolución. Se votó y la mayor opción fue edema pulmonar lesional. Está muy bien. Estamos de acuerdo. Como dijimos, no es la etapa aguda evolutivamente. Bueno, elemento de barotrauma en la tomografía, el neumotórax ya no está porque fue drenado. No vemos neumomediastino, no vemos lo que podríamos, tampoco vemos enfisema con bullas, con bleps motivados por la ventilación y por dilatación de los bronquiolos terminales, eso no se observa tampoco.
o sea que no podríamos hablar de que hay barotrauma en este paciente, en esta imagen. El drenaje de tórax no se observa, porque ahí ya no estaba. Eso es una precisión que quisimos poner. Y bueno, se observa edema pulmonar lesionar, que es parte de la evolutividad. Y acá lo que estamos de acuerdo con la respuesta correcta, lo que hay que plantearse es si hay alguna complicación asociada, que puede ser de índole infeccioso, ¿verdad? O que sea lesión asociada a la ventilación mecánica, lo que sería el Billy en la evolución de estos pacientes. Sin duda que ese edema pulmonar lesional debemos plantearnos, la pregunta está puesta para discutir, cuando ustedes ven y hacer una lectura de la tomografía que muestra imágenes de aumento de los septos, hiperdensidad de tabiques y imagen en vidrio esmerilado, como se dice en castellano, lo que son imágenes que en el inglés es el ground glass opacities, que eso son imágenes radiológicas que corresponden a varias patologías y se han descrito ya desde muchos años, que se observan en COVID, que son muy frecuentes. Y lo otro que se asocia en la evolutividad de los pacientes con COVID es la presencia de condensaciones que son bilaterales y multisistémicas, o sea, están en varios lóbulos y están en ambos pulmones. Y eso es lo que tiene este paciente también, además de tener edema pulmonar lesional, que eso puede ser mejorado con el tratamiento ventilatorio, con ajustando los parámetros, ajustando los balances hídricos y las perfusiones orgánicas. Y además va a tener, lo que yo les decía, las características opacidades en vidrio esmerilado y condensaciones bilaterales y multisitio, digamos, que se ve en la evolución de pacientes con COVID en etapas avanzadas y que van a constituir un problema a posteriori. Acá estamos viendo, inclusive ustedes ven que hay dilataciones, yo no tenía la imagen, lo había olvidado mencionar, hay dilataciones que son como blebs subpleurales que se ven en la parte izquierda, en el emitórax izquierdo, que es lo que ustedes tienen a su derecha en la pantalla. ¿Ah? Ahí tienen las blebs subpleurales, tienen imágenes de condensación en la parte dorsal, dependiente, digamos, de ambos pulmones, tienen engrosamiento de septos y opacidades que se ven sobre todo en la zona periférica. En el pulmón derecho se ven más en la parte medio dorsal, que se ve como un aumento de la densidad. Esas opacidades en vidrio esmerilado también son parte de la evolutividad en el COVID. Así que seguimos adelante. Sí. Hay una pregunta antes de Sí. Pablo Villegas que dice que en el caso que el paciente tenga un neumotórax, si el French, ¿qué French usamos de drenaje? Bueno, en principio también hemos usado drenaje de 20 French. Si el hemotórax es grande, porque a veces puede pasar que el paciente tenga una enfermedad pulmonar previa, bullosa y se rompe alguna bulla y tiene alguna adherencia pleural y sangra, porque a veces esas adherencias pleurales están muy vascularizadas y pueden tener un hemonemotoras importante. Si es importante, ya sabemos a priori por la radiología que es un estudio con un derrame importante, le colocamos un drenaje quizás ahí sí más grueso, 24 o 28 French. Si no, usamos drenajes de 20. Y la otra pregunta es, cuando dijeron que usaron adenosina en el paro, ¿es Abre la línea. post o intraparo que se usó la adenosina? Adrenalina, no adenosina. Adrenalina era, no adenosina. Sí, intraparo, ¿no? Claro, fue en la reanimación, o sea, el paciente tuvo un paro cardiorrespiratorio en asistolía y fue reanimado con masaje y haciendo los protocolos habituales de la AJA.
de la Unión de Consenso de Resucitación Americano-Europea, y bueno, se realizó el protocolo de asistolía, donde incluye atropina y adrenalina. No, adenosina no. Si entendieron, no. Es Bueno, adrenalina, es lo inverso. Digamos. La adenosina tiende a frenar el ritmo cardíaco más que el estímulo del ritmo cardíaco. Adelante. no quedaba otra situación que habíamos puesto una imagen que después la tuvimos que sacar porque era un video y ocupaba mucho espacio, que es el tema del neumomediastino, que es ya otra Exacto. situación que en los pacientes con COVID hemos visto. Y yo voy a nombrar 4 aspectos que quiero destacar. Después José les va a hablar algo más de neumomediastino, pero que el neumomediastino es una situación que a veces impresiona mucho, que a veces llega a ser impresionante porque el paciente decola todo el aire el mediastino y viene hasta el cuello y el paciente queda totalmente inflado y es un signo clínico que impresiona y asusta, pero por sí no tiene más trascendencia que esa, que es la... Segundo, que los pacientes que se realizó intubación orotraqueal y fue una RM, si la intubación fue dificultosa y el paciente después de la intubación instala un neumediastino, lo que hay que considerar, además que puede tener un barotrauma, que no tenga una lesión de la vía aérea, que eso obliga a descartar una lesión traqueal post-intubación y que eso sí requiera realizarse un estudio endoscópico, una fibroscopía para descartar que no haya sido. O sea, siempre pensar que si la intubación fue difícil o fue muy traumática o dificultosa, pensar que si se instala un neumo después de eso, un neumomediastino que crece, sobre todo que crece en la evolución de postventilación, hay que descartar que no haya tenido una complicación de la intubación con una lesión iatrogénica en la vía aérea. Y lo otro es que el neumomediastino de por sí no se drena, excepto si el neumomediastino se asocia a neumotórax, que puede pasar, que a veces decola y el aire hace que también se provoca neumotórax. Ahí sí tiene indicación de un drenaje pleural. José, no sé si querés agregar algo más de neumomediastino, alguna consideración especial. Sí, sin duda que debemos chequear la existencia de una lesión de la tráquea, o sea, la vía aérea, como causa del mismo. Otra causa que puede verse asociada con lesiones más distales, pero que puedan generar neumomediastino, es el uso de presiones positivas altas, la maniobra de reclutamiento alveolar, por ejemplo, que muchas veces es necesaria cuando se está manejando estos pacientes. Bueno, eso puede puede producir barotrauma y puede producir neumomediastino. En estos pacientes no tengo números para decir ni trabajos si es más frecuente o menos frecuente que en otros. Simplemente yo creo que valen las mismas consideraciones del distrés de otras etiologías, en donde el uso de ventilación con presión positiva y con maniobras de reclutamiento, cuando las mismas están indicadas, uno debe tener presente la posibilidad de generar neumomediastino. Cuando se está ante un paciente con neumomediastino, desde el punto de vista médico y de la ventilación y de su manejo, el manejo es similar al paciente con barotrauma, es por definición barotrauma, el neumodiastino es barotrauma. Recordar que el neumodiastino puede comunicar con el retroperitoneo y el paciente presentar un neumo retroperitoneo como complicación excepcional, pero que puede verse. O sea y el manejo es ajustar los parámetros, disminuir la intensidad del volumen corriente, aumentar la frecuencia, bajar la presión positiva lo máximo posible y tener paciencia, evitar la infección y otras complicaciones. Y obviamente que el paciente, vale decirlo que si bien escapa un poco lo que es el manejo inicial o de emergencia, debe estar bajo sedación y analgesia y curarización, de manera de que sus esfuerzos respiratorios se vean disminuidos.
y por supuesto que hay que planificar luego una salida de la ventilación lo más eh, planificada posible, ¿no? Adelante. O sea, hay dos preguntas. Uno es que si has visto mayor número de bronquiectasias en la evolución de los pacientes que han tenido COVID en la etapa más crónica, más evolucionada. Y la pregunta del colega que hacía de adenosina no era de esa, es que le llamó la atención que por qué utilizar una atropina en la reanimación en un paciente con un paro en la sístole si solamente no tiene indicación de adrenalina. Se usó atropina y adrenalina, así las dos. Bien. Bueno, preguntas no hay más. En realidad, queríamos más o menos terminar por acá la presentación del manejo inicial del paciente COVID con complicaciones quirúrgicas. Espero que haya sido del agrado de ustedes, que hayamos podido ir evacuando las dudas, quizás a veces en algunas situaciones le hayamos creado otras. Este es un tema que está obviamente en constante evolución, es una experiencia nueva para todos nosotros, esta pandemia está dejando obviamente una enseñanza a todos y esperemos que obviamente que este tema puntual del COVID en el módulo COVID se vaya a desarrollar con mucho más profundidad, con muchos más detalles, muchos de los aspectos que acá quizás quedan con mucha expectativa. Así que los invitamos a que sigan en el curso, que sigan participando, que sigan actuando interactivamente. Para nosotros es un gusto tenerlos a todos ustedes y bueno, agradecerles la deferencia de haber participado y estar inscrito en el curso que espero que haya que satisfaga todas las necesidades y el interés que tienen. José. Bueno, también le agradezco la paciencia de estar presentes en este curso y le agradezco las preguntas que nos sirven para clarificar algunos aspectos que no abordamos con detalle en la planificación de este webinar. Así que los esperamos en las diferentes sesiones, que bueno, particularmente va a haber un módulo de COVID, de aspectos agudos de COVID, y donde vamos a profundizar algunas de las líneas y preguntas que se hicieron, pero más o menos va a ir en esto. Le vamos a agregar lo que es el manejo hemodinámico y algunos aspectos cardiovasculares, y ahondaremos también en el manejo inicial, no tanto de complicaciones como en este caso del COVID. Y bueno, el curso va a tener además otros aspectos destacados en lo que es el manejo médico de otras patologías, que yo creo que va a ser de utilidad. Así que bueno, les agradecemos y los esperamos. Y sobre todo esperamos vuestras participación y preguntas, inquietudes, comentarios, críticas, que nos hacen crecer a todos. Muchas gracias a ambos docentes, al coordinador Daniel Tarra y al doctor José Gorrasi. Les vamos a contar brevemente algunos aspectos pedagógicos del curso, que algunos ya los estuvieron adelantando los coordinadores, pero queremos compartirlos con ustedes. Como ustedes saben, este curso es organizado por Red MC de Emergencia en conjunto con el Departamento de Emergencia del Hospital de Clínicas y la Universidad de la República. En este curso hay varios auspiciantes y apoyos que los hemos mencionado todos en el correr de este encuentro. Además, contarles que este curso online de situaciones frecuentes en emergencia está dedicado a médicos de distintas especialidades que trabajan en la puerta de emergencia prehospitalaria y hospitalaria. Para nosotros es muy importante la participación de los equipos entendidos como equipos multidisciplinarios. De hecho, en este curso los docentes son de diferentes especialidades. Hemos tratado de abarcar numerosas especialidades que se trabajan en la puerta de emergencia con el objetivo principal de difundir el conocimiento actualizado de las patologías de urgencias, influir en conceptos modernos
de los procedimientos diagnósticos y o terapéuticos vinculados a las patologías de emergencias, transmitir aspectos de manejo en trauma, reconocer y adquirir destrezas en el manejo de patologías graves e incorporar nuevos conocimientos en pro de mejorar la calidad de asistencia del paciente en la emergencia. Este último, muy importante para todos nosotros hoy en día. La dirección académica, como contamos hoy, está a cargo del doctor Daniel Terra, quien es profesor agregado del Departamento de Emergencia de la Facultad de Medicina, Universidad de la República del Uruguay. Los coordinadores académicos, hoy nos estuvo acompañando el doctor José Gorrasi, y conectados en línea también estuvieron el doctor Fernando Machado y Norberto Liñares, a quienes les agradecemos muy enormemente, y también está en la coordinación de académica el doctor Ariel Gacel. Tenemos un gran equipo de expertos que nos están acompañando este año con la incorporación muy especial de compañeros argentinos y chilenos que nos darán también sus perspectivas desde sus países. Eso hace que se enriquezca muchísimo el curso y las perspectivas y opiniones de todos en pro de capacitarnos y mejorar la atención de nuestros pacientes. El curso cuenta con 8 módulos temáticos, de los cuales las actividades iniciales comenzaron el día de hoy, y los módulos temáticos constarán de insuficiencia respiratoria en la emergencia, COVID en la emergencia, el ABC del paciente intoxicado en la emergencia, paciente traumatizado, shock, situación crítica y manejo de la sepsis en la emergencia, finalizando con las actividades finales. La participación es asincrónica. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes podrán conectarse en el horario que puedan. Cada módulo temático dura una semana, pero los materiales van a estar disponibles a medida que se vayan abriendo los módulos. Los van a poder seguir consultando las veces que consideren pertinentes. Todos los miércoles tendrá la apertura de un nuevo módulo. La semana que viene, como vimos en esta planilla, el módulo siguiente será insuficiencia respiratoria en la emergencia, que es coordinado por el doctor Ariel Gacel. Este curso es 100% online. Los materiales fueron diseñados por los expertos invitados especialmente para este curso. Contamos con un intercambio con colegas internacionales y una tutoría en cada uno de los módulos, que quiere decir que cada uno de los coordinadores estará disponible en estos módulos temáticos para evacuar en conjunto con los expertos las dudas que surjan. Como decíamos, nuevamente, dura 8 semanas. Para ingresar al campus, ¿cómo hacemos? Vamos a redmc.net/campus, damos login, el usuario y la contraseña nos ha llegado, el usuario es nuestro mail y la contraseña llega a nuestro correo electrónico, y accedemos a lo que es el campus. Allí ustedes van a poder ver los contenidos, además de ingresar, como dijimos, semanalmente a cada uno de los módulos temáticos. Hoy en día estamos en la semana de actividades iniciales, donde tenemos el video de bienvenida del doctor Daniel Terra como coordinador general del curso, y además el video de bienvenida de los coordinadores académicos de cada uno de los módulos, quienes nos explican las importancias de las temáticas que se abordan en este curso. Para obtener el certificado, ustedes deben contar con una aprobación mínima de 5 módulos, y para obtener una constancia, una aprobación mínima de 1 módulo. Todas las actividades serán simulaciones clínicas con casos reales que han sido preparadas por el equipo de expertos. Queremos contarles que por módulos vamos a contar con más de una simulación clínica, es decir, con más de una viñeta para poder estudiarla y analizarla en conjunto. Eso hace que sea más rico el intercambio entre todos, además de las conferencias que contamos de los expertos y el material que ellos nos hacen llegar a ustedes. El curso culmina el 31 de agosto y para quienes no se inscribieron, las inscripciones siguen abiertas hasta el 28 de julio, por lo que los estamos esperando a todos para intercambiar y para seguir creciendo juntos en pro de la salud para nuestros pacientes. Para mayor información, quienes no se han inscrito, pueden ingresar a redmc.net/emergencia 2021.
Quiero hacer un especial agradecimiento al equipo coordinador en general, al doctor Daniel Terra, al doctor José Gorrasi, al doctor Fernando Machado, al doctor Norberto Liñares y al doctor Ariel Gacel por la coordinación excelente que están haciendo en cada uno de los módulos y en la coordinación general, y decirles que bueno, que los esperamos a todos en los foros para intercambiar, conocernos y hacer de esta red de educación médica continua una red cada vez más grande y con más aportes a nuestro sistema de salud. Muchas gracias a todos.